la semana pasada nosotros tuvimos un lindo debate. En realidad fue un comienzo de debate que abandonamos, bien abandonado, porque Homero dijo, espera. Este es un tema que está buenísimo charlarlo con alguien que sepa, así que guardémoslo en nuestra cajita de debates. Crecimos. Eso habla bien de nosotros como programa. Sí. No nos ganó la ansiedad. El tema que surgió la semana pasada fue la cuestión de la libertad de expresión, las redes sociales, la regulación o no regulación de esas redes sociales, el anonimato en las redes sociales también, que existe. Hoy Homer, de hecho, hablando de cualquier otra noticia, no me acuerdo de qué estábamos hablando, vos dijiste, bueno, cualquiera en las redes sociales se pone Martín Sí, decía que en Twitter está muy lleno de odio, mucho discurso de odio permite Twitter y muchas veces hasta querés denunciarlo. A mí me ha pasado que me acusen de cosas que nunca existieron, ¿entendés? Como, no sé, de cualquier cosa que te ponen, que vos decís, bueno, esto no está bueno que esté publicado porque es algo que no existe. Y lo querés sacar y no podés. No querés podés. decir, che, bueno, no quiero que esta persona me esté diciendo a mí esto, porque esto no existió, y no vas a poder sacarlo. Bueno, y sobre todo cuando hay gente que vos no sabes tampoco el nombre y el apellido, o sea que no se hace... No, nada, no figura la cara, nada, vos no tenés forma de refutarlo. Bueno, después está la pregunta también de, hay mucha gente que tiene mucho volumen de seguidores. Esa gente que tiene mucho volumen de seguidores tiene más responsabilidad que la que tiene poquito. Bueno, este fue un poco el punto de eje del debate y dijimos, no, vamos a esperar. Y el momento ha llegado porque estamos en comunicación con Martín Becerra. Él es investigador, profesor universitario, investigador principal del CONICET, docente, especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Hola Martín, ¿te presenté bien? Sí, gracias. Son muchas cosas. Por lo menos nos garantizamos nosotros que estamos frente a alguien que tiene una buena espalda para... Viejo. Bueno, es otra... ¿Cuántos años tenés, Martín? Otra visión. 53. 53. No, pero viejo es después de los 77. Sí, ya está, ya cambió eso. Ya cambió. Y además, hasta los 77 se es joven hoy. También cambió, ya no hay una edad de mediana, ¿entendés? Se es de joven a viejo. Claro. Directamente. Che, Martín, vos hace mucho que te dedicás a trabajar e investigar el tema de los medios de comunicación. ¿Hay algún tema así en particular que te obsesione? Sí, hace mucho que lo trabajo. Fui periodista, en El Cronista, en Revista Humor, o sea, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90. Sí. Estudié comunicación en aquella época, después seguí estudiando, hice posgrados afuera, el doctorado en Barcelona, y cuando regresé a la Argentina ya me inserté plenamente. Antes, era ayudante de cátedra en materias de comunicación de la licenciatura en la UBA, y después ya me inserté plenamente en la vida académica. Entonces, y siempre me interesó la cuestión de la regulación, o sea, las reglas de juego que tienen los discursos, que tienen los países para permitir o para impedir que determinados discursos circulen. Siempre hay reglas, o sea, nunca no hay reglas. ¿Y cuáles en cualquier sociedad... Sí, perdón. No, ¿y cuáles serían las reglas que nos rigen, por ejemplo, a nosotros hoy? ¿Qué es lo que para vos está escrito o hay un marco que es donde nos movemos nosotros, en Argentina con las redes sociales, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos un marco constitucional de tratados internacionales, digamos, que formalmente rigen en nuestro país, que son, por ejemplo, una garantía bastante amplia al derecho a la expresión, que tiene limitaciones cuando, por ejemplo, se pone en riesgo inminente la vida de terceros. Si vos decís, voy a ir a matar a Martín Becerra, a donde está en este momento, y ponés la dirección de donde yo estoy, como que es una amenaza real, no es una fantasía. ¿La dirección constituye la amenaza? ¿El dato de la dirección no es necesario? Digamos, la dirección en ese caso sería un indicio de que efectivamente la amenaza no es fantasiosa, sino que estás aportando datos, en este caso de mi privacidad, ¿no? Bien. Y ahí se junta otro rulo, digamos, que tiene la defensa de la libertad de expresión. Y entonces, ese es un límite que vos no podés pasar. O sea, uno dice, bueno, tenemos un concepto de libertad, cosa que es cierta, un concepto de libertad de expresión muy amplio, sobre todo la sociedad argentina desde el 83, en que se recuperó el régimen constitucional, hasta ahora ha ido conquistando cada vez más robustamente la libertad de expresión. Podemos
admitimos, digamos, muchos discursos en nuestra sociedad, eso está a la vista de todas y de todos, pero hay algunos límites. Este es un límite. Otro límite podría ser la discriminación. Bien. Mucha gente dice, hey, Facebook, Twitter o TikTok pueden eliminar el contenido que quieren, o Vorterix, pueden eliminar el contenido que quieren porque son privados. Bueno, no, mire, eso no es así. O sea, vos, qué sé yo, no sé, en una emisora privada de radio, sí, online, por ejemplo, no podés hacer un concurso de masacrar a alguien, aunque tendrías mucho rating, o sea, sería comercialmente probablemente un éxito, sí, ¿no? O sea, asesinar a alguien en vivo, porque estás violentando el derecho a la vida de esa persona. Claro. O sea, por más privado que seas, hay derechos humanos que tenés que respetar. Y el de la expresión es un derecho humano. Entonces, cuando Twitter o Facebook cancelan a Trump, por decir un nombre, están censurando, violentando el derecho de Trump para expresarse y de la sociedad entera para enterarse de lo que dice un líder político. Lo que pasa es que ahí entramos en un debate que es que los discursos de odio sí tienen que estar reprimidos o hasta incluso violentados. O sea, hay una especie, en la moral, hay una especie de violencia permitida que es la violencia que combate a la violencia. ¿Me explico? Tal cual. Cuando vos ves un tipo descontrolado rompiendo todo con un martillo y vienen 4 policías, lo reducen violentamente, lo agarran, lo reducen, se lo llevan, nadie se escandaliza porque esa persona estaba violentando. Con las palabras sucede lo mismo, ¿no? Bueno, sí, pero sería la respuesta. Sí, digamos, en los casos que están tipificados por ley. Sí. Como te decía, poner en riesgo inminente la vida de terceros. Si a mí me preguntás, cuando en plena pandemia, una animadora de televisión, mandó a tomar dióxido de cloro, para mí ese es un límite. Claramente. Sí, ahora, esa es mi interpretación de las normas. Pero la defensa de la conductora, si bien coincido con vos obviamente en lo que es la opinión y gravísimo, cuál fue el desenlace de tal error comunicacional, pero la diferencia es que ella lo que decía y lo que sigue sosteniendo es yo no lo recomendé a nadie, yo dije yo lo hago. Entonces ella está como ignorando el hecho de que la gente que es influencia para otras gentes, si a vos te miran todos los días, vos sos una influencia para esa familia. Claro. Porque te están mirando todos los días, reciben todas las noticias a través de tu boca. Vos no te hacés cargo de eso. Pero si vos decís yo lo hago, hay un límite que es muy fino entre no recomendarlo. Si yo te digo sí, yo lo hago y me hace bárbaro. Che, Luqui, yo, lo que decíamos hoy, me tomo mi orina y me hace bárbaro. Yo le digo eso a mi audiencia. Y yo estoy diciendo que hace bárbaro tomar orina, entre líneas. Sí. Explícitamente estoy solamente contando lo que yo hago. Sí. ¿Entendés? Pero eso no está todavía legislado de esa manera, ¿no es cierto? Mira, yo creo que sí, porque efectivamente, digamos, los medios de comunicación, sobre todo la tele y la radio, distintos son los medios online, pero la tele y la radio son licencias que entrega el Estado, son permisos contingentes. Por un periodo, por un lapso de 20 años, en teoría, claro. Para que vos des información de interés público. Ese es el rol de la radio y la televisión abierta según nuestra legislación. Bien. Y por lo tanto, que alguien diga, yo tomo pis o yo tomo dióxido de cloro en plena pandemia, si uno tiene una influencia y tiene un micrófono, tiene una responsabilidad ahí. Pero, de todas formas, o sea, a lo que iba, y yo creo que vos tenés razón, es decir, bueno, el discurso de odio, ponele, no debería estar efectivamente limitado. Prohibido. Digamos, a priori, como persona de a pie, te diría, sí, efectivamente puede violentar la conversación pública, puede agredir fuertemente a alguna persona o a algunas personas, sí, todo eso es verdad. También es cierto que es muy difícil definir con precisión qué es discurso de odio. O sea, lo que para nosotros es discurso de odio puede ser que para otras personas de nuestra misma sociedad no lo sea. Hay gente que cree que negar el terrorismo de Estado forma parte de este paquete de discursos de odio. Otras personas, por el contrario, no solamente piensan que no es discurso de odio, sino que niegan el terrorismo de Estado. Claro. ¿No? Entonces digo, son cuestiones que en abstracto parece que estaríamos de acuerdo, pero después
en el caso por caso se complica definir claramente y que todas y todos entendamos lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de discurso de odio. Cuando es verdad que en Alemania está prohibido por ley el negacionismo del Holocausto. Sí, tal cual. O sea eso es una ley del Parlamento alemán. ¿Y cómo lo manejaron en esto? ¿Cómo escalás a los lugares en qué punto, hasta qué punto? Tenés que definir una historia oficial de las cosas, entonces. Bueno, nosotros del terrorismo de Estado existen pruebas concretas. Muchas otras que la gente puede llegar a discutir, pero muchísimas que son pruebas concretas. Ahí te definís una verdad. Por eso te digo, o sea... Que no está libre a la opinión. Sí. No, claro, la historia oficial no está libre a la opinión en el sentido de que hay, como vos decís, elementos concretos. O sea, claro, hay condenas concretas sobre violaciones a derechos humanos. O sea, hubo muertes, hubo secuestros, hubo desapariciones, hubo apropiación de bebés. Eso está comprobado. Claro, exactamente. Comprobado judicialmente, científicamente, el ADN de fosas que se abrieron, que corresponde con personas que fueron secuestradas sin juicio, ni condena, ni procesamiento, ni nada. O sea, sí, comprobado totalmente. Lo mismo en el nazismo en Alemania, te quiero decir. Cuando vos decís, cuando el Parlamento alemán, mejor dicho, dice la apología del nazismo está prohibida en este país, dada la historia que tienen, lo que dicen es, por ejemplo, vos no podés imprimir el libro Mi lucha de Hitler en Alemania. En Estados Unidos sí, porque tienen otro criterio, otro estándar, digamos, sobre libertad de expresión que es más amplio. Sí. En Alemania no. Pero dicen, ¿qué pasa en Alemania? Con la historia que nosotros tenemos no lo permitimos. Está bien, pero ¿qué pasa en Alemania? Perdóname. Sí. Y agrego esto. En Facebook, en Alemania, Facebook tiene Facebook, Twitter, YouTube, Google con YouTube, o sea, las redes sociales digitales tienen la obligación de retirar en el transcurso de entre 24 y 48 horas todo mensaje que sea apologético, que sea, digamos, elogioso del nazismo en ese país. Ok, o sea que en este caso, digo, toda cuestión que se quiera regular en el mundo de las redes, claramente tiene que tener un correlato en el mundo real, por decirle de alguna manera. O sea, las leyes que hay en el país son las que después se aplican a la de la comunidad virtual, digamos. O sea, vos para... Sí. ¿Hay algún pero? Sí, hay un pero. A ver. Que es, se aplican las leyes de ese país, pero, y este es un gran quilombazo que hay con las redes sociales digitales, como las plataformas actúan en muchos países, en decenas y decenas de países, Facebook, Twitter, etc. Entonces, el gran quilombazo que tenemos es que, además de las leyes de cada país, que en muchos casos las propias plataformas como Meta, que es la dueña de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, no cumplen las leyes de un país, sino que cumplen sus propios términos y condiciones. Puede haber conflictos entre los términos y condiciones corporativos de la plataforma, de Meta, de Google, de Twitter, y la ley de un país. ¿Tenés algún ejemplo concreto? ¿Hay algún ejemplo concreto de algún quilombo que se haya armado de esos? Que las bases y condiciones de Facebook se contradigan con una parte de las leyes del país. Sí, por ejemplo, en temas que no son exactamente de contenido, se me ocurre uno muy concreto en nuestro país. Que es que una señora, una usuaria de Gmail, del servicio de mail de Google, le pide a Google recuperar, no me acuerdo si era archivos o contraseñas, pero alguna cuestión del servicio de Google. Google dice, vaya a reclamar a Silicon Valley, vaya a reclamar a Palo Alto, a California, porque nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, la Dirección Nacional de Datos Personales en la Argentina le dice, no, mire, usted está ofreciendo un servicio en la Argentina, lo comercializa, no es que lo hace filantrópico, o sea, no lo hace por amor a la humanidad, sino que gana dinero vendiendo los datos de usuarios, por lo tanto tiene que responderle a esta persona, porque la ley de datos personales argentina así lo exige. Entonces, ahí tenés un conflicto entre lo que son los términos y condiciones. Otro conflicto es el caso de Negri contra Google, ¿no? De Natalia de Negri. Natalia de Negri contra Google, que está pidiendo que saquen los videos, que la relacionen con el caso Coppola, los links, que la relacionen con el caso Coppola, ¿no es cierto? Un caso muy viejo, irrelevante al día de hoy totalmente, y quiere que se saque la información.
Ella, claro, lo que pide es que del motor de búsqueda de Google saque los links. Ajá. Eso no significa que desaparecería el contenido original, sino que no lo tenés linkeado, no lo tenés catalogado en el motor de búsqueda de Google, que es la manera en la que accedemos en el 95% de los casos a la información en Internet. Entonces, ahí también hay un conflicto entre la ley argentina y los términos y condiciones de Google. No, ojo, con esto, mi posición personal, por ejemplo, en el caso de Negri, es que tiene razón Google. Lo que quiero decir es, no siempre los términos y condiciones de las plataformas que entran en contradicción con el marco legal de los países suponen que los términos y condiciones están equivocados, porque las plataformas, en muchos casos, como son relativamente nuevas en términos históricos, tienen una lectura de las interacciones comunicativas mucho más actualizada que leyes que a veces son de la década del 30. La ley argentina de derechos de autor que se aplica en Internet es de 1933. Claro, es terrible, porque vos soy... no mal año para Argentina, además. Sí, pero que yo escribo un tweet y soy el... Bueno, es otro tema, derecho de autor es otro tema. Porque yo puedo escribir una genialidad en un tweet y que venga alguien, me lo roba y haga una obra de teatro con eso. Digo, ideas, inventos. Pero a mí me interesa que volvamos a esto del negacionismo o de los discursos de odio. ¿Qué es lo que está pasando? Que sucede tanto y en la vida de los artistas en general es más complicado porque la gente te escribe a vos todo el tiempo. Vos sos el punto de atracción de un montón de mensajes, ¿no es cierto? Sí. Caso China Suárez, el año pasado. La China Suárez vive una vida, vive una experiencia en la vida que pueden vivir millones y millones de personas. Simplemente fue y tuvo una especie de romance corto con un hombre que está casado. Sin embargo, empieza a recibir una cantidad de ataques que impactan en su salud mental y física. Sí. ¿Entendés? Porque son muchísimos, no es que no nos importa. Vos abrís, no me estoy poniendo igual que la China Suárez. La China Suárez tiene 8 millones de seguidores. O sea, es otro caso, ¿entendés? A lo que vivimos nosotros día a día. Sí. ¿Entendés? Y vos, y puta, y no sé qué, y zorra, y rompe familia, y papá, es muchísimo. ¿Entendés? Y es muy loco que no existan herramientas para poder frenar eso, ¿entendés? Y decir, che, bueno, esto es un ataque de violencia, esto es violencia, y no puede estar permitido. ¿Y cómo lo regulás? Lo que pasa es que es muy difícil impedirlo. Claro. Y si ella denunciara comentario por comentario, porque tampoco te lo sacan si los denunciás. Vos tenés a alguien diciéndote prostituta, no sé, rompe familias, y no puedes poner, che, esto me lastima, sáquenlo. No podés poner si te lastima, pero digamos, si hay un daño al honor, efectivamente ella podría accionar judicialmente. Lo que pasa con la gente, lo que pasa con la gente tan famosa es que es muy difícil que puedan atender insultos o elogios uno por uno. Porque, digamos, también hay que decir que estamos hablando de gente, lo que se llama, en términos formales, personas públicas. ¿Sí? La China Suárez, Juan Román Riquelme, no importa. O sea, son personas públicas. Sí. Cuya fama, cuya digamos, labor profesional laboral también, digamos, se beneficia por la exposición, el crédito famoso de su nombre. Entonces, bueno, capitaliza mucho, o sea, le viene muy bien ser muy famosa o muy famoso, y también tiene el costo de que estás muy expuesto frente a la opinión pública y te van a llover puteadas. Claro. Ahora, hay que ver, digamos, el tenor de cada una de esas puteadas. Te quiero decir, ¿tenemos derecho a no ser ofendidos? La respuesta es no tenemos derecho. No. O sea, así como vos vas por la calle y te dicen, che, boludo, doblaste mal con el auto, o andás en bicicleta por la bicisenda y te cagan a puteadas, bueno, es posible que en las redes sociales eso se reproduzca amplificado. Sí. O sea, y no tenés derecho a no ser ofendido. Ahora, sí tenés derecho, por ejemplo, a tener privacidad en la medida en que vos no la hagas pública. Si yo pongo una foto de mi culo en Instagram, después no puedo arrepentirme de que la gente está haciendo bromas con ese culo. Ahora, digamos, si yo nunca puse una foto de mi culo o consumiendo vino en una reunión privada, entonces la exposición de esa foto o de ese discurso es
efectivamente una invasión a la privacidad y yo tendré elementos legales para accionar. Bien. Claro, pero tienen que ser legales, o sea, legales, y uno no se va a poner a mandarle carta o documentos a los individuos. Lo que me refiero es sino que si las redes sociales no están buscando, no estamos ni siquiera en construcción de elementos que te puedan hacer defenderte, pero dentro del juego de la red social, dentro de las reglas de la red social, sin tener que ir a la carta o documento porque vos me ofendiste. Yo digo algo que alguien me dice... De los famosos se puede decir cualquier cosa, ¿no? Vos podés decir cualquier cosa. Este me robó, a mí Lucas Friedman vino 4 veces, me robó y después me despidió del programa sin pagar mi indemnización. Por ahí que es mentira. Yo digo, no se puede ni siquiera tocar, con 2 clics podríamos hacerlo nada más. Che, esto me ofende, no lo quiero en mi red social. Nada más, eso no está. Sí, no, creo que tenés razón. O sea, creo que las compañías de las plataformas, redes sociales digitales, deberían tener procedimientos bastante más dinámicos de lo que tienen actualmente, que son opacos, son lerdos, en muchos casos no te dan bola. O sea, no te dan bola, mucho menos a los que no son famosos. Que repito, o sea, digamos, los famosos de alguna manera tienen también la posibilidad de las herramientas y los resortes para quejarse y qué sé yo. En muchos casos son insuficientes, pero los tienen. Mucho peor es una persona de a pie, sobre la que también pueden decir, che, este se robó 3 naranjas. Sí. Y vos decís, pero yo no me robé nada. Y ahora, y si sos una persona de a pie, Google no te va a atender el teléfono nunca. A Susana Jiménez sí le van a atender el teléfono. Claro. Martín, nos queda poquito tiempo, nos quedaríamos hablando un montonazo más. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Hay algo, digamos, referido al anonimato de las redes en lo que se esté trabajando, donde haya países que digan, che, mirá, acá para hacerte un usuario de Twitter o acá tenés que poner un DNI? Porque una de las cosas que también es rara, digo, está todo el debate de la libertad de expresión, ¿no? Digo, de qué podemos decir, hasta dónde, si un discurso, decir una fake news, por ejemplo, digo, dar una noticia que es falsa como si fuese verdadera, que nosotros siempre decimos que después la desmentida nunca corrige lo que ya se dijo. O sea, yo salgo a decir una mentira sobre Homero y por más que yo mañana saque otro tuit y ponga, che, al final era mentira, esa fake news tuvo un impacto igual. O sea, está todo ese carril de debate. Pero digo, la cuestión del anonimato, de que uno pueda decir cualquier cosa sin siquiera dar su identidad. ¿Eso se trabaja? ¿No se trabaja? ¿No es relevante? ¿A las compañías les interesa avanzar en eso o no? Porque mientras más usuarios haya, mejor. Sí, sí se trabaja, pero yo tengo una posición bastante distinta a la que supongo tenés. Contámela. Pero sí se trabaja y sobre todo en los países más autoritarios se trabaja. O sea, en los países más autoritarios es donde menos posibilidades de ser anónimo tenés. Y esa es la razón por la cual yo defiendo la posibilidad, no es que defiendo, yo en las redes que uso aparezco con nombre y apellido, pero defiendo la posibilidad, sobre todo en casos de asimetría de poder. Digamos, un jefe despótico que, digamos, si es denunciado con nombre y apellido por las víctimas de él, que pueden ser sus empleadas y empleados, bueno, correr el riesgo o de perder el laburo en el mejor de los casos. Sí, totalmente. O la víctima de violencia de género en un hogar. O sea, si esa tipa tiene que dar a conocer su nombre y apellido, bueno, probablemente tenga más problemas. Entonces, y otro argumento más. A favor de la posibilidad de que exista el anonimato. En general, los troles más violentos, mencioné antes a Donald Trump, no se escudan en el anonimato. Acá en Argentina hay diputados nacionales que son troles totales. Troles, quiero decir, que viven intoxicando el espacio público, metiendo agresiones contra periodistas mujeres sobre todo, ¿no? Y están ahí. O sea, están a nombre y apellido. Se votan. Sí. Claro. Bien. O sea, no es necesario que haya anonimato. Para mí es más complicado la existencia de cuentas automatizadas que reproducen y multiplican agresiones que el anonimato. Pero por supuesto,
eso es una cuestión abierta a debate. Claro. Y te digo, por ejemplo, en China no podés ser anónimo. Claro, porque también lo que nosotros nunca habíamos visto eje, que tiene mucha razón, es verdad, es un gran punto. Nosotros el que veíamos era que la gente se anima a odiar más, a tirar más mierda cuando no está poniendo su nombre y apellido, que a decir cosas que ni siquiera dicen un asado entre amigos, ¿entendés? Como que logran pelar su monstruo interno más porque están detrás de un Diego 444 y no dice, nadie te ve la cara, en la fotito de perfil hay un tal chileno Sala levantando la Libertadores y nadie se entera de quién está diciendo eso. Ese es el punto nuestro. Claro. Pero es verdad, igual es un lindo debate, pero qué pena, nos quedamos sin tiempo. Son las 4 menos un minuto. Súper interesante, la verdad. Gracias, Martín, te agradecemos muchísimo. ¿Dónde te pueden seguir? Porque el Instagram... Bueno, en Twitter mi usuario es Araca Lacana. ¿Araca? Araca Lacana. Anónimo. Es el nombre de un viejo tango. Araca Lacana. Significa cuidado que está la cana. Ahora entras y está tirando unas re polémicas. Sí, es alto troll. ¡Hijos de puta! Te agradecemos muchísimo. Me maltrataron. Te agradecemos muchísimo, Martín. Muy esclarecedor y súper interesante. Gracias. Abrazo grande. Abracito. Bueno, le dimos hasta el final, hasta el final. Agotamos hasta el último. Dimos un montón. Yo no puedo creer, viene Dani Jiménez ya Hoy era viene lunes, Dani. había que dar muy poquito. Chao. Mañana nada. Nada. Bra. Sí.